Hay juegos que no solo incomodan, te dejan con algo dentro. Una sensación que no puedes explicar. Esta es la 10ª parte de los títulos más perturbadores jamás creados. Pero antes de empezar, quería contarte que ya están activas las membresías del canal. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyar el proyecto, esta es una buena forma de hacerlo, además de que podrás acceder a contenido exclusivo. Y no olvides dejar en los comentarios ese juego oscuro, polémico o enfermizo que merezca aparecer en la siguiente entrega. Ahora sí, prepárate para lo que viene. Número 10. Imagina caer en un abismo donde el circo y el subconsciente se mezclan en una espiral de caos visual. Eso es Firmonium, un Metroidvania tan hermoso como perturbador, que se desarrolla por completo en la mente de un niño. Aquí no luchas contra monstruos normales, sino contra traumas, ansiedades y miedos reprimidos que se manifiestan con forma de criaturas grotescas y payasos deformes. Todo tiene un toque de psicodelia oscura, como si los dibujos animados de los años 30 se hubieran contaminado con algo muy retorcido. La historia es una metáfora visual de lo que ocurre cuando el miedo se apodera de la mente. Y mientras más avanzas, más te preguntas si estás ayudando al protagonista o empujándolo más al abismo. Firmonium no solo destaca por su apartado artístico, sino por cómo convierte el terror psicológico en un espectáculo surrealista del que no puedes apartar la mirada. Número 9. The Dark Side of Red Riding Hood, creado por Charon, es una versión muy distinta del cuento que todos conocemos. Aquí, la historia de la joven de capa roja, su abuela y el lobo se transforma en algo mucho más profundo y misterioso. La narrativa comienza de forma familiar, pero pronto se desvía hacia un mundo donde los secretos familiares y las decisiones difíciles cambian por completo lo que parecía una historia inocente. Como es común en los juegos de Charon, hay varios finales posibles, y cada uno muestra una verdad diferente sobre los personajes. En una ruta, Caperucita actúa bajo las órdenes de su madre. En otra, la abuela guarda secretos que cambian todo. También hay un lobo que no es una criatura, sino alguien muy real. Y en uno de los finales más tristes, simplemente se pierde en el bosque. Este juego no solo da un giro inesperado al clásico, también nos hace cuestionar quiénes son realmente los villanos, y por qué. Número 8. El miedo tiene muchas formas, pero pocas son tan efectivas como la soledad absoluta en un lugar que debería estar abandonado. Last Light, desarrollado por Tim Cornfield, comienza con una premisa sencilla. Lumi iba camino a participar en un juego de terror con sus compañeros. Pero algo sale mal. Y cuando abre los ojos, está sola, completamente sola, frente a un hospital abandonado que parece llamarla desde las sombras. Lo que sigue no es solo una exploración física, sino también emocional. Mientras recorre los pasillos polvorientos, Lumi busca las identificaciones perdidas de sus amigos. Pero cada nueva pista la acerca a una verdad mucho más siniestra de lo que esperaba. Porque ese hospital no está vacío. Algo, o alguien, aún deambula por sus corredores. Y no se trata de una simple presencia fantasmal. Es el eco de una tragedia, el rastro de lo que ocurrió allí, y de lo que podría repetirse. Last Light no necesita recurrir al exceso. Su fuerza está en la ambientación, en el silencio incómodo, en los susurros que no sabes si imaginaste, y en esa sensación creciente de que no vas a salir de ahí del mismo modo en que entraste. Número 7. A veces, lo más perturbador no se encuentra en una criatura deforme o en un ritual prohibido, sino en una sonrisa demasiado amplia. En una mirada que no parpadea. En un amor que no entiende de límites. Obsessive Love Adventure, también conocido como Utsuro Nikki, es una novela visual corta creada por Charon, un desarrollador conocido por mezclar lo tierno con lo macabro. Pero esta vez, lo lleva un paso más allá. La historia comienza como cualquier otra comedia romántica. Una chica encantadora, un diario personal, y un protagonista que parece tener la vida resuelta. Pero esa fachada se va resquebrajando cuando notas que algo no encaja. La protagonista no está interesada en una relación, está obsesionada. De manera enfermiza, asfixiante. Cada decisión que tomas revela una parte más retorcida de su mente. Y lo que empieza con dulzura, pronto se convierte en una jaula de sonrisas forzadas, chantajes emocionales y finales que solo pueden terminar mal.
No hay gritos, ni sangre en exceso. Solo un sentimiento constante de que estás atrapado en la mente de alguien que no distingue el amor del control y que no piensa dejarte ir. Número 6. Neverending Nightmares no busca asustarte con violencia ni con demonios grotescos. Su terror es más íntimo, más humano, y por eso mismo, más difícil de ignorar. El juego nos pone en la piel de Thomas, un hombre atrapado en un ciclo constante de pesadillas. Pero no son sueños comunes. Son visiones llenas de culpa, tristeza y enfermedad mental. Cada vez que mueres, despiertas. Pero no despiertas realmente, solo caes más profundo. Inspirado por las propias experiencias del creador con la depresión y los trastornos obsesivos, el juego logra transmitir una sensación de impotencia que pesa desde el primer minuto. La estética en blanco y negro, con trazos similares a un dibujo hecho a mano, solo hace que todo parezca más enfermizo, más personal. Y cuando aparece el color, es solo para mostrar sangre. El horror aquí no tiene rostro. Es una presencia constante. Un susurro que te acompaña. No sabes si estás soñando, recordando, o si simplemente nunca vas a despertar. Porque en Neverending Nightmares, el verdadero enemigo está en tu mente. Y no hay forma de escapar de ella. Número 5. El amor puede ser dulce, pero también puede pudrirse por dentro. Yandere, lanzado en 2013 por Charon, toma un escenario conocido, un triángulo amoroso entre amigos de la infancia, y lo transforma en una espiral de celos, manipulación y tragedia. El protagonista debe decidir entre dos chicas, Honoka y Hinata. Ambas son amables, sonrientes, y parecen genuinamente interesadas en él, pero a medida que se desarrolla la historia, esa dulzura empieza a desmoronarse. Las miradas se vuelven más intensas. Las palabras, más cargadas. Y las decisiones, mucho más peligrosas. Cada ruta muestra una cara distinta del afecto obsesivo. Algunas terminan en confesiones dolorosas. Otras, en algo más oscuro. Porque Yandere no es una historia sobre el romance, sino sobre lo que ocurre cuando alguien no soporta la idea de perder. Cuando el amor deja de ser un vínculo y se convierte en una posesión. Con su estilo visual colorido y su música aparentemente inocente, el juego te hace sentir seguro, hasta que ya es demasiado tarde. Es entonces cuando entiendes que el peor de los horrores no viene de una figura monstruosa, sino de alguien que, en nombre del cariño, está dispuesta a hacer cualquier cosa. Número 4. En ocasiones, el verdadero infierno no es un lugar de fuego y castigo eterno, sino un laberinto sin salida, donde cada puerta que cruzas te aleja un poco más de ti mismo. Purgatory, también conocido como Naraku, es un juego de terror en 2D creado con RPG Maker, pero no te dejes engañar por su estilo visual sencillo. Lo que construye Nama, su creador, es una experiencia tan claustrofóbica y desesperante que termina grabándose en la memoria. Encarnas a una joven que despierta sola en un edificio subterráneo, sin recuerdos, sin explicaciones. Cada piso es más oscuro que el anterior, lleno de acertijos, sonidos distorsionados y entidades que no sabes si están ahí para detenerte o simplemente observarte. A medida que avanzas, te das cuenta de que el lugar no es solo físico. Es un reflejo del alma, una metáfora de la culpa, el olvido y la posibilidad de redención. Pero nada se da por sentado. Purgatory juega con tus expectativas, con la esperanza de escapar, solo para hundirte un poco más en su abismo. No hay sustos gratuitos. Solo una sensación constante de que estás descendiendo, poco a poco, a algo que no deberías haber despertado. Número 3. Hay pocas cosas más aterradoras que sentirse seguro, cuando en realidad no lo estás. En Yumemi Melancholy, desarrollado por Charon en 2019, un joven llamado Citarou se despierta en su casa tras pasar varios días con fiebre. Pero algo no está bien. Hay comida servida en la cocina, su habitación está limpia, e incluso sus medicamentos han sido ordenados. Y entonces la ve, una chica de cabello rosa, extrañamente alegre, que dice llamarse Yumemi. Lo más inquietante no es que haya entrado sin permiso, sino que lleva días viviendo ahí. Observándolo, cuidándolo. Sin que él lo supiera. Yumemi actúa como si fueran viejos conocidos, como si estuviera cumpliendo un papel que le corresponde.
Y cada palabra, cada gesto, está cargado de una dulzura forzada que oculta algo más, algo que no termina de encajar. Citarou debe decidir entre confiar en ella o encontrar una forma de escapar. Porque Yumemi Melancholy no es solo una historia de extraños. Es una advertencia. Un juego con múltiples finales donde, en uno de ellos, se revela la verdad: Yumemi es una prófuga. Está siendo buscada por la policía. Y Citarou es su próxima víctima. Número 2. Hay terrores que no vienen del más allá, ni de criaturas imposibles. A veces, lo más perturbador está al otro lado de la pared. The Hall, de Bobber Brothers, es un juego en primera persona que no se alimenta de sobresaltos baratos, sino de una incomodidad constante, casi visceral. Todo comienza cuando tu vecino inicia unas simples reparaciones, un taladro que perfora la rutina, pero también algo más profundo. Pronto, descubres que los agujeros en la pared no solo muestran cables o concreto, sino fragmentos de una realidad mucho más turbia. A través de estas grietas, empiezas a ver cosas que no deberías. Escenas íntimas, recuerdos ajenos, o quizás, memorias reprimidas. No estás seguro de si estás espiando, soñando, o reviviendo algo que tú mismo viviste y enterraste. Lo que parecía una molestia cotidiana se convierte en una exploración de secretos domésticos, de esos que las familias ocultan bajo la alfombra durante generaciones. No hay monstruos, pero sí hay verdades. Y algunas son tan oscuras que preferirías no haberlas visto nunca. Número 1. Pocos juegos logran ser tan incómodos como Pumpkin Eater. Esta inquietante novela visual, desarrollada por Taxela Dev, nos sumerge en una historia tan absurda como aterradora. Todo comienza con un accidente: un niño es atropellado por su propio padre. Lo que sigue no es el duelo, sino la negación más enfermiza. La madre, incapaz de aceptar la pérdida, toma una decisión insólita: coloca una calabaza tallada sobre el cuerpo del niño y actúa como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, obliga a toda la familia a seguirle el juego. Nadie puede contradecirla, nadie puede cuestionar lo que ocurre en esa casa. El juego destaca por su crudeza emocional y por una atmósfera que se vuelve cada vez más densa, como una pesadilla que se niega a terminar. Todo está envuelto en una estética que contrasta con el horror de fondo, lo que lo hace aún más perturbador. Pumpkin Eater no necesita sustos baratos. El verdadero terror está en lo psicológico, en fingir que todo está bien, cuando en realidad, todo está podrido desde la raíz. El horror no siempre viene con gritos ni criaturas deformes. A veces, lo más perturbador está en los pequeños detalles: una mirada, una decisión, una historia mal contada. Si alguno de estos juegos te dejó incómodo, no fue casualidad. Y si conoces uno que supere a estos, déjalo en los comentarios. Tu recomendación podría ser parte del próximo video. Gracias por ver, y recuerda, a veces, en el mundo de los juegos, lo más adorable puede ser lo más retorcido.